la vecina traiga una falda más corta, que en la calle te encontraste con un patán que te reclama algo, que no tienes el dinero suficiente para pagar la renta, que ese día te levantaste y contaste los años que tienes y dices, carajo, ¿cómo es posible haber llegado hasta aquí? Esa suma terrible, que es la suma de la vida misma y de la existencia cotidiana, es lo que en lo personal influye más en todo lo que escribo, en todo lo que soy y sobre todo en todo lo que creo. Creo de creatividad, no de credibilidad. Yo creo que a uno lo influye el medio, no los escritores y los libros que has leído. No es de ninguna manera una vanidad romántica, pero mis días no se parecen entre sí. Aunque, por supuesto, que hay ciertas constantes, ¿no? Es decir, necesito leer un par de horas diarias, ¿no? Escribir, aunque sea 2 o 3 frases, para creer que trabajo y que el día ha valido la pena. Tarde o temprano me doy un tiempo para escribir las cuartillas cotidianas o para cumplir con las colaboraciones. Lo único que no soporto es tener algún tipo de obligación o de responsabilidad y que deba yo llevarla a cabo sin deseo y sin gusto. Creo que la vida es una y no desearía de ningún modo que nadie me impusiera el camino. Yo no quiero equivocarme por mí mismo y creo que lo hago constantemente. Entonces, cuando más deprimido estoy bien mirando la televisión con el zapping y cambiando de canal y mirando todo y mirando nada. Que eso finalmente es hoy en día, son hoy en día los medios de comunicación, todo y nada. Esta ciudad, el Distrito Federal donde habito desde hace mucho tiempo, es una especie de mala broma de Dios. Solamente pudo haber sido construida en la mente de un Dios perverso o de un Dios idiota. Y sin embargo, su fealdad y su maldad, para mí, son muy atractivas. Te vuelven un héroe. Todos los días tienes que salir y pelear. Las personas más cercanas a mí, lo repito, son un conjunto de 3 o 4 amigos a los que frecuento constantemente. Una mujer con la que vivo desde hace muchos años y que ha estado siempre cerca de mí, que es Yolanda. La casa es justamente donde tú, como el héroe, o la mujer como heroína, ¿no? Que después de librar una batalla contra una ciudad inhóspita, pues retoma fuerza, se tranquiliza, ¿verdad? Se siente solo. La mejor compañía es aquella que te hace sentir solo en determinadas ocasiones y cuando es necesario, acompañado. Y con la laptop o la computadora portátil o el ordenador portátil, pues a veces busco espacios, me voy de pronto a una cantina que no sea muy concurrida, no sé, a veces incluso he llegado a ir hasta una librería, ¿no? A escribir, ¿no? Se ha vuelto el espacio un espacio ambulante, no tengo un espacio definido donde escribir. Si por algo me ha interesado la lectura es porque sobre todo en la cuestión de la creación, o más bien de la producción, es un proceso individual y de soledad. Después el lector completa lo que has escrito y lo interpreta.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Wolfer, esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Estamos hoy con Guillermo Fadanelli, el escritor Guillermo Fadanelli, en la Facultad de Filosofía y Letras. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias al público que nos acompaña aquí en Filosofía y Letras. Guillermo, tú trabajas con las palabras, con la narración. ¿Nos puedes narrar el primer recuerdo que tengas? El primer pasaje, digamos, de tu infancia que recuerdes. Bueno, a mí mi madre fue la que me enseñó a leer antes de entrar a la escuela. Ahora los niños entran a la escuela apenas salen del vientre de su madre. Y a los 1 o 2 años ya están en pre-kinder y no sé qué. En ese entonces entrábamos a la escuela a los 6, 7 años. Y cuando yo entré a la escuela, mi madre me había ya enseñado a escribir. Y mi madre enseñándome el alfabeto y las palabras y hacer frases, podría ser el primer recuerdo, o el recuerdo más lejano que tengo yo con respecto a la escritura. En Educar a los Topos alcanzamos a conocer un poco de tu crecimiento en la Ciudad de México, pero ¿cómo fueron tu infancia y tu adolescencia? Bueno, mi padre manejaba un trolebús que, por cierto, era, a ver si recuerdo, era una línea que iba de CU justamente hasta el Palacio de los Deportes. Y cuando mi mamá tenía cosas que hacer, me encargaba con mi padre me llevaba y yo lo ayudaba a cobrar. Siempre preferí la compañía de mi madre que la de mi padre. Yo siempre prefiero la compañía femenina que la masculina. Desde entonces. Desde entonces, sí. Después vivimos en muchos departamentos, en la Ramos Millán, en la Colonia Postal, en la Portales finalmente. Luego mi padre progresó, o por lo menos eso pensó él, y nos mudamos a un fraccionamiento cerca del canal de Cuemanco. En ese entonces mi papá confundía la sensibilidad con la mariconería y pensaba que yo iba a ser, o que ya era, un gay, un homosexual, puto. Y entonces dijo, este niño tiene que ir a la escuela militar. Y me inscribió, teniendo yo 11 años, a una escuela horrorosa, donde recuerdo que sufrí el primer año, y luego como a todo, me fui acostumbrando. Esa es a muy grandes rasgos Estuve en una escuela primaria en La Portales, que en las mañanas se llamaba Pedro María Anaya, y a la 1 de la tarde salía la conserje y volteaba el letrero, y se llamaba en las tardes Carlos A. Pereira. Ajá. ¿Y tú ibas en las mañanas o en las tardes? ¿A cuál ibas tú? Pues? Yo iba en las mañanas, que siempre tenía algo como de más alcurnia que ir en las tardes. Ajá. ¿No? ¿Y tu adolescencia, digamos ya más hacia los 15 años, leías ya para entonces bastante? No, de ningún modo. Mi padre, en mi casa no había libros. De pronto, cuando empezó a tener dinero, mi papá compraba enciclopedias. Compró una enciclopedia que era la Agrolier, creo, donde venían todos los clásicos. Y la Quillet, y 4 tomos del Quijote. Esos fueron los primeros libros que entraron a mi casa, pero yo ya tenía cerca de 20 años. En cambio, él leía historietas. Una muy famosa que se llamaba Rolando el Rabioso, que era una como burla de Orlando el Furioso. Lágrimas y Risas. Y el libro, una colección de libros de aventuras del oeste norteamericano que se llamaba Estefanía. Y entonces yo le robaba a mi papá sus historietas. Y esos fueron mis primeros comienzos en la literatura. Yo he llegado tarde casi a cualquier cosa. E incluso a la publicación
Yo publiqué por primera vez en Sábado, de 1+1, con Batis, cuando yo ya era un viejo. O sea, ahora que todos comienzan tan jóvenes y que la pañalocracia se ha impuesto furibundamente en el medio, yo llegué tarde. Comencé a leer, recuerdo mis primeros libros, Las buenas conciencias de Carlos Fuentes, leí El Diosero, digo, ahora lo estoy recordando, de Rojas González, Se llevaron el cañón para Bachimba, de Rafael F. Muñoz, en literatura mexicana. Y al mismo tiempo me di a la lectura del Quijote, ¿no? Pero te hablo ya estando en la Facultad de Ingeniería, donde entré también por designio de mi padre, Zeus. Esa era justamente mi siguiente pregunta. Estudiaste ingeniería como algunos colegas tuyos. ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a escribir? Mi querida Lorena. Dices que llegaste tarde a muchas cosas. No voy a preguntar a cuáles sí has llegado a tiempo, pero ¿cuándo decidiste dedicarte a escribir? Yo estudié en la Facultad de Ingeniería y luego formé parte de un movimiento que se llamaba el CEU, en el 87 creo. Yo y otro amigo, Julio García, primo de Imanol Ordorica, éramos los líderes de la facultad, que era muy difícil hacer la huelga porque en filosofía y en economía todos querían hacer la huelga y en ingeniería nadie. Y entonces, después de tener la experiencia árida de la ingeniería, yo debí de haber estudiado ciencias, porque finalmente la ciencia es una filosofía. Sí, yo sigo pensando que la ciencia es una de las ramas de la filosofía. Pero estudié ingeniería, te digo, por designio de mi padre, Zeus, y tuve la experiencia política. De inmediato me sentí repulsión por la retórica, ¿no? Por el compromiso social, y decidimos hacer una revista que se llamaba Moho, M-O-H-O, no Mao Zedong, M-O-H-O, de hongos. Y a propósito, Moho, M-O-H-O, Huberto Batis, que fue quien mencionabas que te publicó por primera vez, tiene una pregunta. Sí, yo quiero preguntarle a Guillermo que nos cuente por qué, estando en la Facultad de Ingeniería y con intereses políticos en el glorioso CEU, por el cual la universidad sigue siendo gratuita y autónoma, ¿por qué se le ocurrió hacer una revista literaria? ¿De dónde surgió esa necesidad? ¿Y quiénes lo acompañaron en esa aventura? Evidentemente la aridez de la ingeniería, ¿no? El hecho de no comprender los conceptos del diseño estructural, y además ser extremadamente nervioso y no asistir a clases, me lanzó hacia el otro lado. Yo quería estudiar filosofía y quería venir a la Facultad de Filosofía. Por fortuna me fui a ingeniería, porque eso me lanzó o me catapultó en el sentido contrario. Hacíamos un periódico mural que se llamaba La Nueva Edad Media, donde nos pasábamos el tiempo burlándonos del director de la facultad, que en ese tiempo creo que se apellidaba Reséndiz. Y de pronto del periódico mural pasamos a la revista, porque la decepción del ser político
la decepción de la retórica política, nos dijo a un grupo de personas que ese no era el camino adecuado, ni podríamos construir la moral que nosotros deseábamos. Teníamos de alguna otra manera cierto sentido anarquista o dadaísta o moralista de inspiración lúdica, si se quiere. Y nos reunimos ingenieros, allí conocí a quien sigue siendo mi mujer, compañera, le digo novia, pero suena muy cursi, amante también, después de tantos años, a Yolanda Martínez, Julio García, Nave Yeya, un escritor que ahora vive recluido en Nueva York, y que por cierto fue al taller de Huberto Batis, y era el único contacto que teníamos con el medio de las letras. Y entonces nos reuníamos en casa de Gerardo Marentes, allá por el Desierto de los Leones, para hacer la revista. Y la idea de la revista era, en primer lugar, burlarse a toda costa de cualquier contenido solemne o trascendente al respecto del mundo, sea de la cultura o sea de la política. Entonces puedo decir que fue en ese primer momento una revista de inspiración dadaísta. Recuerdo un principio de los que escribió Tristan Tzara en su manifiesto que decía: estoy de acuerdo con usted porque opino justamente lo contrario. Y entonces ese ir a contracorriente, e incluso de manera irracional, ese impulso lúdico, moral, llamémosle rebelde, aunque esa palabra hoy en día ha sido tan manoseada, ¿no? Dio origen a la revista. De algún modo creo que contesto la pregunta de Huberto. Vamos a continuar hablando de Mo después de este corte. Volvemos con Guillermo Fadanelli. Yo creo que una vez que tienes la primera página, tienes toda la novela. Es como en una cantina, te sientas con alguien que no conoces y después del primer trago ya sabes con el cretino con el que estás o con alguien que podrá ser uno de tus mejores amigos. Es una cuestión de intuición, de oído y de experiencia. Para mí el arte nace de la experiencia y entre más ligado esté a la experiencia personal de cada artista, más me atrae. A mí el canon, la forma, el estilo, las bellas artes, a mí me tienen sin cuidado, se pueden ir por una coladera. Me interesa que una persona nos muestre en su obra lo que hay de singular en ella. Nadie sufre de la misma manera. Hoy en día trabajas 20 horas, 15 horas para llevar una mala vida. Es muy importante para todo lo que hago y para todo lo que pienso, el vagar, el perder el tiempo. La vagancia siempre traerá buenas cosas. Y para mí el paseo, la observación y el no tener una meta determinada han sido fundamentales a la hora de concebir mis ideas, o como tú dices, de encontrar la palabra, la frase o el pasaje que no encontraba. Es muy difícil que yo abandone lo que he empezado, porque es mucho más difícil comenzar. Le doy muchas vueltas al comienzo, medito mucho cuando voy a escribir. Si la primera frase no camina, lo abandono. Pero es extraño que yo abandone la escritura de una novela o de un relato o de un ensayo después si ya he escrito 2 páginas o 3. Yo puedo escribir en estado absolutamente depresivo o fatalista y puedo escribir
si estoy de magnífico humor. Porque justamente la escritura es un mundo paralelo que, aunque parte de la experiencia, parte de lo vivido, es el otro mundo. Es lo mismo y lo otro. Estamos conversando con Guillermo Fadanelli aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Guillermo, hablábamos sobre Mo antes de ir al corte. Me gustaría regresar más tarde a hablar sobre Mo, pero quisiera más bien ahorita centrarme ya en tu obra, ¿no? Aunque ya habías ganado el Premio Nacional de Literatura Impact por La otra cara de Rock Hudson, que publicaste en el 98, Lodo, de 2002, es quizás tu obra más ambiciosa y también la que más reconocimiento ha recibido por parte de la crítica, ¿no? Y del mundo literario. Ganó el Premio Nacional de Narrativa Colima 2002 y quedó como uno de los finalistas del Premio Rómulo Gallegos en el 2003. De ser, por así decirlo, un escritor un tanto marginal, pasaste a ser muy reconocido con un premio por el medio literario. ¿A qué crees que se deba? Bueno, no creo que los premios tengan en mi obra ninguna importancia. E incluso yo jamás mando obras a premios. Esos dos distinciones, digamos, que mencionas, las envió la editorial y entonces de pronto me enteré que había tenido un premio, etcétera, ¿no? Incluso los premios te avergüenzan. ¿A ti te avergüenzan? A mí me avergüenzan, sí. Y además el aplauso de la crítica al respecto de un libro siempre es un malentendido. Son muy pocas personas las que leen hoy en día, leen a fondo. La mayor parte se deja ir por la opinión común. Claro. Yo creo que todos los libros que he escrito son distintos entre sí. No considero que uno sea mejor que otro. A mí me gusta Te veré en el desayuno, por ejemplo. Y me gusta Educar a los topos. Y Lodo también. Lodo fue una obra, se agotó hasta que se encontró con un pésimo editor que se llama Braulio Peralta y decidió que no se reeditara. Decidió no reeditarla. No reeditarla. Entonces, 3 años ha estado en la sombra y ahora Anagrama vuelve a publicarla. ¿Verdad? Cada libro es una historia distinta. Claro. Y me interesa ir construyendo una voz, pero una voz que se oculta en cada libro, ¿verdad? Para que no se convierta en un producto de mercado o en algo esperado. Lo que más me interesa de los libros es siempre lo inesperado. Y si un lector está esperando algo de ti, lo más conveniente, a mí me lo parece así, es traicionarlo, claro, e incluso decepcionarlo, ¿verdad? Creo que lo he hecho con creces. El personaje central de Lodo, Benito Torrentera, es un mediocre profesor de filosofía que se enamora de una dependienta de un 7-Eleven y ambos terminan huyendo de la ley y viajando por México. ¿Cuál impulso hay detrás de unir estos dos mundos tan disímiles? ¿Sabes que me distraje? No es tu pregunta. ¿De dónde viene el impulso de unir estos mundos tan disímiles de Benito Torrentera, de este profesor claro, de filosofía, y él de esta dependienta de un 7-Eleven? Porque este profesor de filosofía, un hombre cincuentón, ¿no? Que de alguna manera era yo mismo. Te cuento brevemente, un día estaba en Jalapa, en un hotel, estaba con Yolanda, y de pronto me levanto al baño desnudo y paso frente a un espejo, esos espejos enormes que te ponen. Traicioneros. Y me miro de frente y no me reconozco. Y pienso, la vida se esperó hasta este momento para cobrarme la cuenta. Me deprimí, apagué las luces y regresé a la cama, me metí debajo de las cobijas y sufrí. Al otro día, camino a México,
comencé a apuntar esta experiencia. Y así comienza la novela Lodo. Utilicé el personaje de un profesor de filosofía que se relaciona con una joven del 7-Eleven que no tiene ningún conocimiento libresco, una jovencita que sobrevive, que vive al día a día, que no sabe de libros, ni de ética, ni de moral, por lo menos académica, ¿no? Y entonces hay una atracción brutal, porque esta mujer es perspicaz, es vivaz, es inteligente, pese a no haber leído ningún libro. Y entonces hay una relación entre el hombre docto y el ser salvaje, el ser montaraz, y el hombre que cree que a través de la cultura y a través de los libros va a comprender mejor al mundo. La última frase de la novela, de algún modo, resumiría la esencia o el hecho fundamental de la novela, y es que las ideas no matan las pasiones. Es decir, no se pueden, los argumentos siempre llegan tarde. Las explicaciones son paliativos para tratar de ocultar o maquillar tus impulsos más primitivos. Eso sería de algún modo, o por lo menos lo estoy inventando ahora, el encuentro la cosa entre, de la entre novela, estos dos sí, mundos. y el encuentro de estos dos mundos, sí. Tu libro más reciente es Malacara, publicado el año pasado por Anagrama. Algunos podrían definirlo más que como una novela, como un esbozo de una moral o una declaración de principios. ¿Qué te ha impulsado hacia el terreno de la ética, del vivir bien, del cómo vivir bien? Malacara es más bien, digo, la historia de una locura. Mis padres acababan de morir, yo no tengo hijos, de pronto me encontré en una soledad absoluta, en un recuento de lo que había sido toda mi vida, y me puse a escribir Malacara. Malacara puede comenzar a leerse en cualquier página, no es una historia lineal, es, vuelvo a repetirlo, la historia de un desquiciamiento, de una locura, de un ser que no se soporta a sí mismo, que odia a la humanidad. Hay una frase de Cioran que ahora se ha vuelto, bueno, está en boca de todos, que dice que cualquier hombre normal odia a la mitad de sus contemporáneos. Yo creo que se quedó corto. Y entonces Malacara decide matar a una persona, porque matando a una persona no va a solucionar nada, pero va a ser su venganza personal con respecto a la humanidad. Guillermo, justamente hablando de Malacara y de Lodo, José Mario tiene una pregunta para ti. Quería preguntarte acerca de tu forma de escribir, si te gusta escribir en una libreta, computadora, en donde te agarre no es inspiración, pero de ambas novelas, o de cualquier novela, si sientes que es diferente escribir, si escribir a mano, si sientes diferente a computadora, como el proceso de escritura, así como que en la vida cotidiana, ¿cómo sería? Mira, soy bastante indisciplinado, aunque creo que trabajo mucho. La hora del día no tiene importancia. Puede ser en la madrugada, puede ser incluso en la mañana. Antes me gustaba escribir con mucho ruido. Abría las ventanas, que sonara el camión de la basura, que sonara el teléfono. Podía concentrarme en medio del ruido. Ahora no, me he vuelto un cascarrabias. De hecho, estaba pensando comprarme un perro pequinés para darle de bastonazos cada vez que esté
yo de mal humor. Y hace 10 años más o menos, todavía escribía los ensayos, si se puede llamar ensayos lo que escribo, a lápiz. No se me ocurría escribir nada que tuviera que ver con el género ensayístico en máquina de escribir o en computadora. Y todo lo que era ficción lo escribía en computadora, primero máquina de escribir y después computadora. Ahora escribo en una laptop, ¿no? Y que me la llevo para todos lados y en cualquier momento se me ocurre y escribo. Pero te digo, por el tipo de vida que llevo, que es bastante indisciplinado, demasiadas noches largas, ¿no? Mucho de beber, muchas sustancias. Últimamente el mal humor se ha acentuado, perdón. Y entonces ya cada vez que me siento a escribir es casi un milagro, ¿no? Sin embargo, intento tener un mínimo de trabajo a la semana, ¿sabes? Y creo ser exigente con lo que escribo. Lo leo varias veces, lo corrijo, etcétera, lo que hace cualquier persona que escribe, nada fuera de lo común. Guillermo, Víctor Mariña, amigo de muchos que estamos aquí, viene llegando y te quiere hacer una pregunta. Hace poco leí un artículo tuyo en la revista Día 7, en donde mencionas pues lo difícil que es ya vivir en la Ciudad de México y cómo te mandaban muchos correos electrónicos diciéndote incluso que ya no regresaras, ¿no? Me llamó la atención porque, no sé si sea porque ya estamos viejos, pero hace muchos años era lo que nos gustaba, ¿no? Toda esta parte obscura, era lo que nos llamaba la atención y lo que nos gustaba de la Ciudad de México, ¿no? Que no fuera una ciudad aséptica, limpia, ¿no? ¿Tú crees que tenga que ver esto de que ya no estamos tan jóvenes? Bueno, lo que sucede es que, para que se enteren, estuve un año viviendo en Berlín y Víctor se refiere a que gran parte de los correos que recibía me recomendaban quedarme en Berlín. No sé si porque les era yo antipático o porque decían que esta ciudad era inhabitable. Yo sigo pensando que el Distrito Federal es una mala broma de Dios. Creo que tiene las dos cosas que cualquier artista romántico requiere para vivir: fealdad y maldad. Es una ciudad que además no tiene agua, pese a que fue fundada sobre un lago. Y esa falta de ríos corriendo te hace un ser torvo, ansioso, maligno. Eso es un poco lo veo, porque en Europa siempre hay ríos corriendo. Aquí todos los ríos fueron entubados. En México, en el Distrito Federal, que ha sido mi ciudad, pues yo soy una rata de coladera, y la ciudad donde he vivido toda mi vida y donde he escrito, y que me ha impulsado y me ha influido, y que por supuesto odio también, ¿no? Es una ciudad que odio profundamente, y ese odio, por supuesto, tiene mucho de estético y también de amoroso. Pero el problema es que aquí estás en guerra. Tienes que estarte cuidando las espaldas todo el tiempo. El taxista, que te cobra de más. El mesero, al que le tienes que rogar. Y que también te cobra de más. Y que también te cobra de más. Entras a un cajero y estás cuidándote las espaldas. Desconfías del otro.
El otro, que es el ser más importante en toda sociedad civil y en toda convivencia urbana, aquí no existe. Y entonces, no me, digamos, lo soporto, lo he vivido siempre. Recuerda, yo me metía a los peores lugares, en Ciudad Nezahualcóyotl, en Garibaldi, en La Obrera, íbamos de bar en bar, ¿no? Yo me encontré en Berlín con algo que considero una gran diferencia. Y es que podía caminar en la calle y tenía tiempo para pensar en mí y en otros proyectos y en otras cosas. No debía de estarme cuidando las espaldas. Creo que para cualquier hombre sensible tienes que tener además cierta juventud para soportar una ciudad como esta, cierto valor. Creo que es una ciudad muy, muy interesante, una de las ciudades más interesantes y más atractivas para que un ser sensible conciba y descubra lo que es el infierno urbano, ¿no? Pero te digo, yo me he vuelto un cascarrabias y por supuesto comprendo el sentido de los correos de quienes me enviaban a Berlín este tipo de recomendaciones, ¿no? Ok, Gracias. vamos a un corte y volvemos a conversar con Guillermo Fadanelli aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Había cierto desquiciamiento de mi parte, habían muerto mis dos padres con 11 meses de diferencia. Yo había bebido demasiado, habían sido demasiadas drogas, demasiadas sustancias. Era hijo sin hijos y sin padres. Me sentí en medio de una orfandad absoluta y comencé a escribir mala cara, una confesión más. Ni aunque de ello dependiera mi vida, aceptaría cobrar rentas, porque me sentiría como una rata que cada determinado tiempo arranca un trozo de carne a un niño. Lo que importa es que la locura o el desquiciamiento o la perversión intelectual pueda ser percibida o advertida en un fragmento. No es que las mujeres hubieran dejado de gustarme. El motivo de mis tribulaciones era más bien lo contrario. Las mujeres continuaban seduciéndome, pero yo había dejado de interesarles. Es un profesor universitario que siempre ha pensado que la razón es necesaria y es importante para resolver los asuntos humanos. Hasta que se encuentra con una jovencita hermosísima de 20 años que atiende un 7-Eleven y que no ha leído de ninguna manera filosofía. Y Torrentera es un hombre que vive justamente en esa ambigüedad. Por un lado, el humanismo, la razón, la moral, los valores de la belleza, ¿no?, del pensamiento. Y por otro lado, está dispuesto a seguir sus instintos y sus impulsos y a perseguir a una mujer 30 años menor que él y seguirla al mismo infierno, si es posible. Sintonizo el martillante gemido de una mujer. Nadie es capaz de cogerme como imagino que me pueden coger. Sugiere la letra de un modo velado. Bueno, pues, son 20 años de una revista y de una editorial del mismo nombre que tienen una característica que a mí me parece primordial, que es no existir. Están un poco al margen del mercado, aparece esporádicamente, son proyectos de baja producción, ¿verdad? Y el fin de la revista no es un fin preciso. Recuerdo que uno de los principios de la revista hace 20 años era el siguiente. Nosotros no somos marginales,
De hecho, el mundo que nos rodea es el marginal a nosotros. Ahora se ha convertido en una revista de literatura, donde los escritores son sobre todo jóvenes. Una revista gráfica también. Y es un proyecto personal, es una revista de autor. Estamos con Guillermo Fadanelli conversando aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Guillermo, nos quedamos hablando de Malacara en el segmento pasado. A ver, al respecto de Malacara. El personaje de Malacara, Orlando Malacara, además de desear matar a una persona para vengarse de la humanidad, desea vivir con dos mujeres, ¿no? Eso me recuerda una frase de Sartre que a mí me gusta mucho. Sartre decía que los franceses amaban a la humanidad en abstracto, pero odiaban a los hombres en concreto, ¿no? Y un poco le sucede así a Malacara, en sentido contrario. Y además de desear matar a un hombre para vengarse de una humanidad que no comprende, de un medio que le es inhóspito, desea vivir con dos mujeres, ¿no? Porque evidentemente la monogamia, pues es otra mala broma de Dios, ¿no? Y decide vivir con dos mujeres a las cuales invita a su casa, no resulta. Una es demasiado joven, es cocainómana y belicosa y además extremadamente interesada. La otra mujer es mayor y no ve en Malacara, mayor 34 años, 33 años, y no ve en Malacara un hombre con el que pudiera tener una familia, ni un hombre serio para construir una relación. De entrada, el personaje se equivoca, porque nunca debes tener dos mujeres. Debes tener una, o tres, o cuatro, pero nunca dos. Jamás dos, sí, estoy totalmente de acuerdo. Porque dos es justamente la tortura dialéctica. Es el sol y la luna, el bien y el mal. Terminas destruido. Al respecto, un filósofo, bueno, escritor francés, Philippe Soler, espero que así se pronuncie, decía que su mujer, el abogado de su mujer, lo había acusado de ser bígamo, pero que su abogado lo salvó comprobando que tenía tres, no dos. Y entonces él lo ponía como una prueba, ¿no? Irrefutable de que nunca hay que tener dos mujeres. Norman Mailer, este escritor que yo admiré muchísimo y que murió, creo que hace unos meses, ¿no? Decía que había que ser monógamo y que la fidelidad era importante. Te hablo al respecto de esto porque con Malacara tiene que ver. Decía que era muy importante ser fiel, porque cuando tienes una mujer y le dedicas todo tu tiempo, renuncias al mundo, renuncias a las otras. Y esa renuncia, ese sacrificio, es una muestra de amor inmenso. Pero se casó 7 veces. O 6, no recuerdo. Y creo que una de sus mujeres la acuchilló. Entonces él prefería, antes que ser infiel, tener muchos matrimonios. Tener muchos matrimonios. Tampoco le gustaba la masturbación. Era un moralista. Porque decía que la masturbación vuelve a los hombres torvos y penumbrosos. Ok. Se nos va a acabar el tiempo, Guillermo. Siempre es desastroso esto. Y no quiero dejar fuera a Mo antes de terminar. Y hablábamos de Mo al principio de la entrevista.
¿Cómo funciona ahora Mo, que es una revista y una editorial independiente? ¿Está funcionando con Tu Vida Berlín? ¿Sigue funcionando? ¿La vas a retomar? ¿Cómo? Mira, ¿Cómo está Mo? ha tenido un camino accidentado. Hemos sido totalmente indisciplinados al respecto. No hay una periodicidad, sale esporádicamente, es difícil encontrarla. La revista tuvo además en Huberto Batis, director de Sábado, a un gran seguidor y a un gran padrino, porque además nos celebraba y nos publicaba todo lo que hacíamos, o algunas cosas. Tuvo creo que su mejor momento, hace 10 años. Seguimos publicándola, ahora estuvimos en Berlín, tomamos, digamos, nuestro año sabático y volveremos con el proyecto. En realidad ha sido Yolanda Martínez, quien diseña la revista, quien se encarga de toda la cuestión de la administración y de la producción, y yo solo elijo los textos. Y estoy ahí y voy a las fiestas, ¿no? Guillermo, a propósito de Mo y específicamente los libros de Mo, Raúl te tiene una pregunta. Muy bien. Guillermo, mira, quiero preguntarte si dentro de la editorial que tienes, la que publica Mo, yo sé que hay otros libros, y entre ellos hay creo que 1 o 2 tuyos, los cuales he tratado de conseguir y no los encuentro por ningún lado. Mi pregunta es si esos libros se van a reeditar, porque hay autores que ahí me interesan, entonces quisiera saber si volverán a aparecer o... Mira, hemos decidido, Yolanda y yo, continuar con la editorial y reeditar, porque todos los libros, exceptuando 1 o 2, todos se han agotado. Entonces creo que es pertinente una reedición, y además tenemos a 10, 12 autores. Me apena decirlo, pero son jóvenes y ya en fila. Yolanda me quitó la administración de la editorial. Las mujeres siempre administran mejor las cosas. Y entonces va a funcionar mucho mejor, pese a que, como tú te imaginarás, nuestra distribución es precaria, es modesta, pero los libros, como decía Sloterdijk, son cartas a los amigos, y tarde o temprano llegarán a su destino, aunque sea una manera un tanto romántica de decirlo. Vamos a continuar y vamos a reeditar a autores, y lo siento, incluyéndome a mí mismo, a partir del mes siguiente comenzamos. Te digo, estuvimos un año fuera de México y me dediqué plenamente a la vagancia, pero es hora de comenzar otra vez con la editorial. Gracias. Guillermo, Alejandra te tiene una pregunta sobre los jóvenes escritores. Sí, en algún artículo, me parece Prohibir la literatura, mencionas que la aparición en escena de un joven escritor te ocasiona una desazón inexplicable. ¿Te sigue ocasionando la misma sensación? Sí, por supuesto. Yo preferiría que los jóvenes se dedicaran a otros asuntos. Sobre todo porque no quiero que en estos tiempos de escasa lectura y furibunda oferta, tener más competencia. Si tú me preguntas, yo me gustaría ser el único escritor sobre la tierra. Y entonces, cuando veo tantos jóvenes, de pronto, tomando la alternativa literaria, me causa desazón. Aunque, si te hablo sinceramente, al mismo tiempo me enorgullece que una actividad en picada y tomada por el mercado, en caída, sea
de alguna manera estímulo para gente joven, ¿no? Ahora, ya no hago mucho la diferencia de joven, viejo, adulto. Yo desde que era joven no toleraba a los jóvenes. No, porque ahora dicen, ahora ya está viejo y tal, ¿no? Hay una frase de Montaigne que me gusta mucho que dice, hasta el recién nacido ya tiene edad suficiente para morirse. Entonces, la juventud es un valor, quizás en el deporte, me imagino que en el ejército, pero no necesariamente en la literatura, ¿no? Hay escritores que desde muy jóvenes tienen una voz y otros escritores que han publicado 10 libros y no tienen una voz y sus libros son meramente prescindibles, ¿no? Y como se nos acaba el tiempo, ahora sí definitivamente nos vamos con la pregunta sello de Facultad de Diálogo con la que cerramos, que no sé necesariamente cómo vas a tomar. Guillermo, que si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana en cualquier personaje de la literatura, de la historia de la literatura, ¿quién sería y por qué? En cualquiera de los Roth, es decir, o en Philip Roth, aunque tal parece que lleva una vida muy aburrida, porque escribe mucho, publica cada año, ¿verdad? O en Joseph Roth, que además le gustaba el brandy, como a mí. Murió alcohólico e hizo algunas de las obras que a mí más me han afectado. Una de ellas, Hotel Savoy, e incluso tuve una columna llamada Hotel Savoy en un suplemento cultural que acaba de desaparecer, que se llamaba Confabulario. Y además mi padre iba a un cabaret que se llamaba El Savoy. Entonces, el nombre tiene un poder simbólico sobre de mí. Me gustaría ser Joseph Roth. Genial. Digo, por contestarte, hombre, pues, son preguntas muy extrañas. Pues hemos llegado al final del programa. Guillermo, me dio muchísimo gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Facultad de Diálogo. Muchísimas gracias a nuestro público aquí en la Facultad de Filosofía y Letras y por supuesto a quienes nos ven por TV UNAM. Hasta la próxima.